Uf. Otra vez aquí. Ahí. Ahora que me toca, carreres y tensores. Ya estuvo bien. Está bueno, coño. Ahí. Ahora tócame pesas y comba. Me cago en su abuela. ¡Ay! Esto. ¡Ay, hombre! ¡Ay! Coño, ya estuvo bien también. Ahora lo peor. ¡Bruh! ¡Ya! No sé si subirá. ¡Ah! ¡Ay! 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 No, para allá otra vez. ¡Uf! ¡Ay, hombre! Está bueno, coño. Ahí. Ahora me falta la bicicleta. Ay. Coño, qué dura está. Ay. No, ya estuvo bien por hoy también. Ay. 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 Ay, hombre. Ay. Ay, chuchina. Voy a morrer. Que no lo puedo aguantar. Llevo aquí 1 año y 1 mes. Y no soy para adelgazar. Atender que voy con tabus. ¿Qué faigo aquí yo metido? Machacando el esqueleto para ponerme tipo fino. Pues veréis. Falla ahora un par de años, entróme una calentura y como tenía perruques, marché una semana a Cuba. Y aunque allí lo pasé bien, quise conocer más mundo. Alquilé una avioneta, ala, y para Uruguay en 1 segundo. Tardó unas cuantas horas y nada más aterrizar, fui en busca de una pensión para pasar la noche ya. Como ya era un poco ceu, sentéme en una terraza a tomar un poco mate y estirar también la pata. Una vez que terminé la afrodisíaca bebida, veo sentarse una mozona frente a mí en sin compañía. Invitéla a tomar algo, aceptó sin rechistar y enseguida ya vino para el mío yao. ¡Ay! ¡Ay! Una vez que terminé la afrodisíaca bebida, aquella moza del alma ya entamó a reírse enseguida. Ay, llevóme para un discoteco y entamamos a bailar como 2 yocos, un tango que me puncho a 100 o más. Corrientes, 348, segundo piso, ascensor, trin, trin. Ay, retorcíase contra mí. Lo mismo que una culebra. Y dábame muchos besos aquí debajo de la orella. Una vez acabó el baile, salimos de ahí abrazados, directos ya para la cama, pues estábamos apurados. Allí tuvimos 3 días
disfrutando sin parar, que si no llargamos pronto, los huesos iba a quedar. No pasara una semana desde que la conocí, decidimos ya casarnos y pa' Asturias de ir vivir. Tráxela conmigo a Mieres y también al mío cuñado, que es el jefe del gimnasio a donde estoy apalancado. La cosa iba muy bien. Estábamos juntos todo el día. Seguía siendo cariñosa, aunque un poco presumía. Y sin saber el porqué, de la noche a la mañana, ¡ay!, cambió de tal manera que parece otra paisana. No me da nada de cariño. Ponme el culo para dormir. No da golpe en todo el día y no para de reñir. También dice que estoy muy gordo y que tengo que adelgazar. Y que si no bajo de peso, con otro se va a allargar. Y aquí estoy, en este gimnasio, sudando como un cabrón, mientras la muy caciplera está tostando el culo al sol. Sí. Ah. ¿Qué tal, José? Ay. ¿Ya estás cansado? Aquí estamos. Ay. No, sudar no sudas mucho, che. Bueno. Vamos, vení. ¿Para dónde, oh? Subite a la balanza. ¿Para qué, oh? Voy a pesarte para tenerte controlado. Vamos. Pero cuidado, che. Por favor. Quédate quieto. Yo no puedo creer esto. No me lo explico. No te quitaste los rollos y ganás más que perder. Pues agarraste 4 kilos en lo que va de semana, che. Con que acá no sé lo que pasa. ¿Tú estás haciendo bien la dieta o no haces caso de nada? Calla, que estoy muerto fame. No me fales de comer. Estoy a punto de escaparme de ti y de la mi mujer. Sí, porque agarra el calendario con la dieta que me diste y ponme en la mesa un plato que parece luz del piste. Pues entonces no sé qué pasa, che. Porque haces mucho ejercicio. Bastante. Y si decís estar a dieta, esto yo no me lo explico. Escúchame una cosa. Sí. ¿Vos no será que a escondida andás robando comida? ¿Qué dices eso? No. Si sigo la dieta sin pasarme una pizca. ¿Sabés lo que voy a hacer? ¿Qué? Cambiarte el entrenamiento. ¿Para qué, oh? Vas 2 horas a correr y abdominales 200. ¿Estás yoku? Tú lo que quieres es matarme. No. Mira una cosa, como no adelgazo y pa' encima paso fame, ¿sabes lo que te digo? Que hoy mismo voy a borrarme. De eso nada. ¡Come! Venga, andando, que voy a dejarte los huesos, como que me llamo Nando. Eso tú no vas a verlo. Que no. No. Que no. No. Venite acá. Echate en el suelo, che. Y para empezar, 100 flexiones. Ay. Que si no le digo a Chelo que te achique las raciones. Ay. 1, 2, 1, 2, 1. Pierna arriba, pierna abajo, pierna arriba. Ahora junta las 2 y dale fuerte, che. Dale, arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Che, arriba, abajo, arriba, abajo. Ay, por favor. Yo no sé qué hacer contigo. Me tenés desesperado. Ay, mira, la culpa ya es tuya, que no sabes entrenar. Y de tablas de ejercicios no tienes idea de nada. Anda, boludo, saltó y listo. Gisto, un pasguato. Y tú, un aprovechado, que me cobres buenos cuartos aunque sea alto coñado. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Pensás que te estoy mintiendo? Hombre. ¿Y qué decís del descuento que te hago todo el año? ¿Y qué? Sin un adelgazo. Y por encima engordo más. Vaya cuento con el gimnasio. Aquí yo no piso más. Está bien, che, está bien. Andate. Pero antes, pagame lo que me debés. Y después, si querés, volate y no vengas a joder, che. Sí, tranquilo, ya hay algo. Que todo esto y un camelo. Para que un aprovechado esté hinchándose de dinero.
¿Qué es lo que estás diciendo? Que te estás enriqueciendo a costa de los pringaos. ¿Qué es lo que estoy oyendo? Que siempre nos estás vendiendo porquerías a puñados. Que si compra vitaminas, que si estás deshidratado, compra unas vitaminas para estar mineralizado, que si unas proteínas para el músculo alimentar, que si mira qué cremines para tope y untar. Desgraciado, gordo, ceboso. Yo no sé qué vio mi hermana en ti. Y encima eres atrevido. Pelate y volá de aquí. Sí, hay algo, pero por lo menos no amargo yo la vida a los demás. Y si engordo o adelgazo, no vuelve a importarte más. Quieto ahí, que no me pagaste. Así que no me saques tanto pecho, que ahora mismo te voy a dar 6 recibos con recargo. ¿Con qué? ¿Estás sordo? Con recargo. Tomá y dame la plata, che. 3... Vale ya, bastan ya. 6, 4, 5 y 6. Pelotudo. Bueno, mira, los 6 meses voy pagando. Hombre. No te debes preocupar. Aunque tú no los ganaste, que no fui para adelgazar. A ver, por aquí. Está la cartera. Bueno, che, ¿terminás o qué? Espera un poco, que tengo esto todo revuelto. ¿Revuelto? Pero... Estate quieto, no me lleves la bolsa. Pero ¿esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? Eso es. Así que yo no sé lo que hago, che. Eso es. Desgraciado, voy a romperte todos los huesos, che. Ay, mira, calla, eso. Yo le encargo a tu hermana. Pero todavía me querés engañar. No, yo le encargo a tu hermana. Sinvergüenza, atorrante, voy a hacértela tragar.